César Hernández Paredes inició su carrera en la comunicación a los 11 años como columnista en el diario El Sol de Morelia. Ha sido colaborador del diario español El País, la revista Rolling Stones, Noticieros Televisa, Radio 13, además de la Radio Pública del Ecuador y Argos Comunicación. Es actual Premio Nacional de Periodismo en Venezuela y hoy en día dirige el proyecto de Revolución 3.0, que trabaja en la cobertura diaria de lo que acontece en México, Argentina, Chile, República Dominicana y Paraguay, donde quienes realizan las actividades periodísticas son jóvenes en promedio de 24 años. Su especialidad es la comunicación estratégica. Es director desde hace 10 años de la consultoría Puente Sur, que tiene como objetivo principal la integración de los países de América y el Caribe. Cuenta con la creación de más de 20 proyectos de comunicación estratégica y alternativa, entre los que destacan la red de radios en alianza de más de 60 estaciones comunitarias. Paredes nació en Monterrey, Nuevo León, el 19 de junio de 1966. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el director general de Revolución 3.0, César Hernández Paredes. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Con calor, hacía frío antier. Ay, sí, ¿verdad? Sí, mucho calor. Bueno, director, usted a los 11 años ya era columnista del diario El Sol. ¿Cómo fue que surgió este interés por involucrarse en los medios a tan temprana edad? Mira, a veces me toca ir, poco doy clases, muy poco, y a veces me toca ir a dar conferencias. Y cuando digo que llevo 35 años ininterrumpidos en los medios, no parece porque me veo muy joven, ¿verdad? Pero es porque empecé a los 11 años. En realidad, quien le toca empezar tan joven como a mí, como a un niño, tiene que ser evidentemente azaroso y circunstancial, pues, ¿no? En esa época, a esa edad no estás planeando tu desarrollo profesional todavía. Y así fue en mi caso, ¿no? Yo iba pasando frente al periódico El Sol y me acuerdo que quería armar un equipo de fútbol y se me ocurrió meterme ahí a preguntar si ellos me podían patrocinar los uniformes y eso. Y el director, me tocó buena suerte, todo fue buena suerte o coincidencia, me tocó que el que me atendió en la puerta me mandó con el director del periódico y el director del periódico me mandó con el jefe editor de deportes. Entonces el jefe editor de deportes, yo le conté que quería que el periódico me patrocinara y en realidad yo llevaba en mi libreta que usaba en primero de secundaria, llevaba escrito el esquema de quién eran los porteros y todo ese rollo, ¿no? Y había diseñado ahí el equipo completo. Y abrí la libreta para enseñársela y él detectó del lado izquierdo de la libreta, aquí tenía el diagrama, que yo había escrito una crónica sobre un partido de fútbol que había ido a ver ese día en Toluca. Me acuerdo que eran dos equipos que ustedes ni saben que existían en aquella época, el Osos Grises de Toluca, que creo que ya desapareció, contra el Valladolid de Morelia, que ya desapareció también. Entonces, bueno, yo me iba a los partidos de fútbol, normalmente ahí a Toluca, que me quedaba cerca, o aquí a los del Atlante, que jugaban en un estadio donde ahora es el Estadio Azul. Y después escribía, no sé por qué, pero yo escribía la crónica de los partidos. Entonces él la leyó y me preguntó que quién la había escrito, y ya le dije que yo, y entonces de manera azarosa me dijo, oye, ¿no quieres escribir en el periódico? Empecé a escribir, fui como reportero a 2 entrenamientos de fútbol, y después el propio Jaime, se llamaba el editor de deportes, ya era un señor grande, pero el propio Jaime me dijo, oye, ¿qué prefieres? ¿Ir a los entrenamientos o prefieres escribir una columna de lo que tú pienses, ¿no? Ahora sé que eso es una columna de opinión, como ustedes, pero en esa época, pues, de lo que tú creas, prueba, tráeme una y probamos, ¿no? Entonces ya le escribí una, me acuerdo que iba a empezar, estaba el Mundial de Fútbol en Argentina en el 78. Y me acuerdo que yo escribí una columna sobre los jugadores que Antonio Roca, que era el entrenador de la selección, sobre los jugadores que había convocado para ir a Argentina, que decían que iba a ser el mejor papel de la historia del fútbol mexicano en ese mundial, que fue el peor, perdió 6-0, 3-0 y 3-1. Entonces yo escribí sobre ese tema y le gustó al editor y... Está haciendo ruido esto. Le gustó al editor y de ahí me invitó a escribir una columna. Salía todos los lunes, se llama
ellos le pusieron el título, se llamaba Entre Amigos. Y era, pues, de lo que yo pensaba, la verdad, tenían pocos, a esa edad tienes pocos referentes, y para escribir un artículo de opinión necesitas, se basa tu artículo de opinión en tu información, en tu conocimiento de causa y en tus referentes. Entonces lo mío era de aquella época. La verdad es que nunca he releído lo que escribí entonces, pero debió haber sido evidentemente cosas que hacían switch hacia lo emocional nada más, ¿no? O hacia lo que yo veía en la tele, que no era como ahora, pues, ¿no? Se veía un canal o 2 canales de televisión y, en fin, por ahí empecé, y de ahí yo ya no todo lo que he hecho fuera de los medios ha sido colateral, pero mi vida está dedicada a los temas que tienen que ver con la comunicación estratégica, no el periodismo, sino algo que es digamos, primo del periodismo, que es la comunicación estratégica. Y me imagino que me fue a mí más fácil desarrollarme en eso, porque recorrí desde muy niño muchas redacciones, ¿no? De ahí, saliendo de ahí, me fui a Notimex de practicante cuando estaba en tercero de secundaria, porque en la secundaria no te piden nada, pero yo quería seguir en los medios. Mi padre me impulsó, me mandó ahí con Alejandro Araiza, se llamaba el director de Notimex, estaba aquí en la Colonia del Valle. Y de ahí ya no volví a salir de las redacciones o de las áreas como en la que estamos ahora, en donde se diseñan programas de televisión o programas de radio, o revistas, periódicos, etc. Sí. Bueno, ¿qué le parece si vamos a un corte y ahorita regresamos? Gracias. Estamos de vuelta con César Hernández y bueno, director, sabemos que ha trabajado con diversos cargos en distintos medios de comunicación como los diarios y la radio, pero actualmente, ¿cómo fue que Revolución 3.0 llegó a su vida? Mira, es una larga historia, pero muy interesante y que conecta, creo yo, mucho con ustedes. Durante el proceso electoral, bueno, dicho sea de paso, mi tarea profesional más importante es que a mí me contratan empresarios o directores o grupos, consejos editoriales que deciden abrir una nueva revista o una nueva estación de radio, un nuevo canal de televisión o un periódico, etc. Y yo lo que desarrollo es una cosa que se llama ingeniería de medios. Entonces yo diseño conceptualmente hacia dónde va la línea editorial, cuánta gente necesitan contratar dependiendo de su perspectiva económica, todo ese diseño de ingeniería más en los contenidos que en la parte administrativa, ¿no? La parte administrativa a mí me sirve de base para empezar a trazar un poco con qué cuento para diseñar eso, ¿no? Y anduve muchos años creando la ingeniería de medios de canales de televisión, el Canal 5 de Televisa de Guadalajara, el Canal 4 de Televisa de México, estaciones de radio, la revista que te dan cuando te subes al avión, en fin, medios en general. En 2012, cuando un grupo de jóvenes muy amplio de todas las gamas sociales decidieron durante ese proceso electoral salir a las calles y reclamar mejores medios de comunicación, libertad de expresión, etc. Yo quedé atrapado viendo cómo los jóvenes hicieron lo que a mí me hubiera gustado hacer a esa edad, pues, de atreverte a salir a las calles y reclamar algo que es tan trascendente para el desarrollo de una sociedad, que son los medios de comunicación. Y empecé a reflexionar sobre mi propio caso. O sea, yo decía, pues a los grandes emporios los he ayudado a construir medios de comunicación que después los han hecho no millonarios, sino más millonarios, o les han ayudado. Y ¿por qué no empezar a pensar en construir la arquitectura de un medio que sea mío o de nosotros, pues, ¿no? Y entonces traté de reunirme con los jóvenes que yo vi que eran más activistas, que estaban en la calle, pero que sobre todo tenían un perfil hacia los medios de comunicación, o sea, que se veía que habían estudiado o estaban estudiando cosas que tenían que ver como la de ustedes. Tuvimos una serie de reuniones y yo hice una propuesta, construir un medio que lo dejáramos en manos de ellos,
que cumpliera los 10 puntos del pliego petitorio del movimiento Yo Soy 132, exactamente los 10, que no defendiera intereses de nadie, exactamente esos 10. Y nos reunimos con esos jóvenes y con un consejo que se creó de periodistas reputados que les iban medio a enseñar cómo podían construir un medio. Ahí estuvo desde el principio Lorenzo Meyer, y sobre todo nos reuníamos en casa de Carlos Payán, que ahora está de retiro en Barcelona, porque Carlos Payán históricamente en este país es el que encontró cómo construir el periódico La Jornada, que era, digamos, el único periódico que se salía de la línea hegemónica de los medios de comunicación, y el que ayudó a rebelarse a los trabajadores del periódico 1+1 antes de La Jornada para construir un colectivo en donde no se defendieran los intereses de ningún partido, de ningún gobierno y de ninguna iniciativa privada detrás, ¿no? Entonces él como que trazó las pinceladas de cómo se le podía hacer. Se construyó un medio que fuera autosustentable y que dijera lo que los jóvenes querían decir con la línea editorial que los jóvenes querían marcar, ¿no? Hubo muchos grupos o movimientos sociales o sectores de la sociedad o políticos que pensaron que Revolución 3.0 iba a ser un órgano de promoción o difusión de su tema político. Y esa expectativa que se generó después se derrumbó un poco en esos sectores. La gente empezó a leer algo distinto a lo que creían que iba a ser Revolución 3.0 por muchas razones, entre ellas por mi propia trayectoria, por la trayectoria de Argos, que es la empresa en donde se construye esto, y ellos esperaban ver eso, y sin embargo los chavos salieron con una propuesta súper atrevida que tenía que ver con hablar o afrontar la sexualidad de otra manera, el medio ambiente de otra manera, etc. Ahora la cosa se ha endurecido editorialmente 2 años después, pero se ha endurecido porque el país está en llamas. Y como el país está en una crisis fuertísima, una crisis a nivel tal que tumban un helicóptero arriba de un pueblo hace 3 días y la gente se asusta y se repliega en su casa, no se movilizan, no actúan en contra, los políticos todos están en el mismo nivel de lodo, ninguno se atreve porque ética o moralmente no pueden a salir a tratar de defenderlo. Es decir, en esta crisis, los jóvenes que hace 2 años empezaron, digamos, con sus primeras experiencias con Revolución 3.0, a 2 años de distancia, pues ahora han endurecido su línea editorial. Y si tú te metes ahora, es un proyecto medio denso por ese tema, ¿no? Hoy, precisamente antier, tuvimos una reunión con todos los jóvenes de Revolución 3.0 en donde yo les pedía que no se olvidaran de lo otro, aunque la realidad de México los lleva a endurecer la línea editorial, que no se olvidaran de lo otro, porque lo otro también es revolución, y lo otro también es vanguardia, y lo otro también es un tema que a los jóvenes les interesa, ¿no? Pero bueno, así es como nace Revolución 3.0 ahora. No sé si lo sabían, si no les doy el dato. Es el tercer sitio de noticias más visitado en México. Lo visitan 6 millones de personas al mes. Y tiene 10 redacciones, una de ellas en Michoacán. Lo visitan 300,000 michoacanos al mes. Y es el 6º sitio de noticias más visitado en Chile, porque tenemos redacciones en Bolivia, en Chile, en algunos lugares, ¿no? Sí. Entonces, ¿han cumplido su objetivo? Hasta ahora sí, aunque nuestro objetivo es ser el primero más leído. Ese es el primer objetivo. Lo vamos a conseguir. El primero más leído actualmente es el Universal. La competencia no es equilibrada. El Universal tiene 70 reporteros y 3 millones de pesos en nómina mensuales. Perdón que me interrumpa, pero ¿qué tal si continuamos después de un corte? ¿Vale? Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Continuamos en la entrevista con el director general de Revolución 3.0, César Hernández Paredes. Bueno, director, cada año hay aproximadamente 10,000 egresados de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo ve el perfil del egresado actual? Mira, hay una cosa muy interesante sobre el tema de las técnicas de comunicación, ¿no? Y los comunicólogos. La comunicación cambia todos los días, tiene un proceso. La comunicación es algo vivo, es como
cuando abres un vino tinto que se oxigena y empieza a cobrar vida. La comunicación nunca es lo mismo. Las teorías que aprendes son una base que te va a servir para entender cómo cambiar todos los días. Esto te lo digo porque esas 10,000 personas de las que tú hablas, estos 10,000 egresados, tienen una tarea fundamental después de que salen, que es entender que lo que vieron es importante para lo que sigue, pero que lo que se van a enfrentar es algo que no estaba cuando estaban estudiando, ¿no? Digo, el ejemplo más claro, muy visual, es los medios digitales, pues, ¿no? Hay tanta gente que estudió comunicación sin saber que iban a existir los medios digitales y ahora se enfrentan en lo profesional a algo que evidentemente de manera directa no estudiaron. A mí me parece que el reto es grande porque son demasiados egresados, pues, ¿no? Aunque la comunicación no se concentra solo en los medios de comunicación. En realidad, todo en la vida necesita de comunicación. Y hay el campo para actuar, para trabajar, para desarrollarte profesionalmente es enorme, pues, ¿no? Y hay muchas posibilidades dependiendo hacia dónde orientes tu perfil, pues, ¿no? Aquí no lo hay, creo, todavía en México, pero hay muchos países en donde existe la licenciatura para un camarógrafo, por ejemplo. Si te metes al mundo de ser un camarógrafo, no te lo acabas, es inacabable, pues, ¿no? O los que son expertos en temas de audio, en fin, son muchísimas cosas lo que hay alrededor de la comunicación, ¿no? No solo la que parece más fácil o la que atrae a muchos al principio, que es ser un conductor o salir en la tele, ¿no? En realidad esa es una de 1,000 formas que hay de cómo expresarse, ¿no? El ser humano se llama ser humano etimológicamente por el tema de la mano. El ser humano se vuelve ser humano cuando empieza a aprender a comunicarse. Lo primero que hace el Homo sapiens es aprender a hacer mímica, pues, ¿no? Empieza a tratar de comunicarse con las manos, con los gestos, etc. Y a partir de entonces, en el planeta Tierra, el ser humano ha buscado las formas más adecuadas para comunicarse. La comunicación siempre es abstracta, entonces siempre es indefinible, pero aparte siempre es perfectible, siempre tiene algo que corregírsele, porque emana de un ser humano y porque es un tema abstracto, ¿no? Heródoto, el inventor de la historia, tenía la necesidad de que quedara en algún lugar escrito lo que estaba pasando. Ese es el primero que piensa en cómo hacerle, y escribía en las rocas, en las piedras, escribía lo que fueron los primeros periódicos, pues, ¿no? Y de ahí hasta ahora que puedes escribir una nota o mandar una foto o un video por un teléfono o un iPad en el momento, de ahí hasta ahora han pasado siglos y todavía no hay nada que digamos sea perfecto o inamovible, pues, ¿no? Es una necesidad innata del ser humano el tener que comunicar, pues, ¿no? Sí. Bueno, usted como comunicólogo, ¿cómo se desenvuelve como director de Revolución 3.0? Mira, bueno, yo estudié filosofía y la dirección de Revolución 3.0 yo reto a varios que lleguen a dirigirlo, porque se trata de un medio de comunicación en donde los que lo desarrollan son jóvenes, la mayoría es su primera experiencia, es el primer lugar a donde llegan a trabajar y tienen unos códigos distintos a los códigos naturales de los medios de comunicación convencionales. Y eso parece divertido o parece fácil, pero eso lo hace súper complejo. Creamos un consejo consultivo donde está Héctor Díaz Polanco, Lorenzo Meyer, Epigmenio Ibarra, Genaro Villamil, Anabel Hernández, y después con algunos de ellos, Virgilio Caballero, de repente alguno ve un titular en Revolución 3.0 y nos entra la desesperación porque somos de otra generación y estamos nosotros mismos tratando de controlar lo que nos hubiera gustado que nuestros jefes, nosotros de jóvenes, hubieran controlado, que es no tirar una línea editorial. Entonces, les cuento anécdotas, a veces yo recibo llamadas o hago llamadas con otros que son de mi
de mi generación, que son del Consejo Consultivo, a entre nosotros prestarnos el hombro preocupados, diciendo, ¿y ya viste lo que pusieron de principal los chavos hoy en Revolución? Porque sabemos, nuestro compromiso fue no influir en eso, ¿no? Pero no deja de darnos preocupación porque porque queremos al medio, porque lo vimos nacer y porque nos gustaría. Siempre lo más difícil es poder sacarte el yo y poder ver las cosas desde el otro lado, no como si fuera lo tuyo, sino lo que es de todos, pues, ¿no? Y entonces, pues, a mí me gustaría que la que pusieron abajo, escondida, hubiera sido la principal. Me gustaría que hubieran detectado un detalle que no detectaron para que esa la pusieran, pero no me parece que llegaríamos a ningún lado, y me parece que yo estaría violando el principio fundamental de Revolución 3.0 si a los jóvenes que estaban en la calle en 2012 les entregamos las herramientas para hacer un medio y después les hablamos para decirle, oye, por ahí no va, pues, ¿no? Es un tema que ellos tienen que definir, y eso lo hace súper complicado. Y el otro tema complicado de Revolución es que Revolución no tiene interés, no recibe publicidad oficial, no recibe dinero, y trabaja como una cooperativa, y conseguir el dinero para que ese dinero no te exija defender los intereses editoriales de nadie es un reto que pocos en México han cumplido, y eso lo vuelve muy complicado. Yo en este trayecto de los 2 años, 4 meses de que nació Revolución 3.0, incluso hubo una etapa, 3 meses, en donde del estrés perdí el pelo, me quedé calvo, se me cayó el pelo. Es estresante, pero es lo más placentero que he vivido yo en mi desarrollo profesional. Sí, bueno, director, el tiempo se nos acabó, pero bueno, agradezco mucho tu tiempo. No, de nada, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues estamos a punto de salir al Distrito Federal y estamos muy entusiasmados por esta experiencia. Vamos entrando al Distrito Federal. ¿No te vas a bañar? Pues yo no sé. Bueno, estamos a punto de irnos a nuestra primera entrevista. Bien, a punto de abordar para nuestra primera entrevista. ¿Qué nos dicen? Miriam, productor. Ansiosos. Estamos nerviosos, ansiosos, Ya llegaron pero nuestros sobre todo productores. listos. ¿Cómo se sienten? Ya te dije. Pues otra vez. ¡Nerviosa! Lalo. Con sueño. Bueno, pues seguimos atorados en el tráfico. Ed ya está dormida, aburrida. Edgar está delante de copiloto. Ahora sí a nuestro primer destino, que es ¡mi mochila! Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, tear me apart and watch it burn. Tear me apart, tear me apart and watch it burn.
Bueno, como ustedes pudieron ver, esta fue la entrevista que le realizamos a César Hernández Paredes, director general de Revolución 3.0. Fue una excelente experiencia, me dejó muchísimos aprendizajes. Que aprendes a trabajar en equipo y yo te puedo recomendar pues que estudies muy bien a tu personaje al que vas a entrevistar. César es muy chavo, entonces como que nos llevamos bien y ya. Mi consejo para todos ustedes que están próximos a realizar una entrevista a un periodista de talla nacional es que siempre lleguen con anterioridad al lugar donde lo solicitan. Y si se puede, investiguen antes cuál es el lugar al que le van a prestar, porque luego siempre va a haber imprevistos, como nos pasó a nosotros con los cristales. Es muy bueno empezar a practicar, aunque dicen que es mejor improvisar, pero no. ¿Qué te puedo recomendar? Pues es que estudies a tu personaje. Y van a tener que improvisar, de eso no se preocupen porque tienen que improvisar demasiado. Ser parte de un equipo cumples una función, tengas el puesto que tengas. Tienes que aprender a trabajar con ellos, de unir esos diferentes puntos de vista que cada quien tiene. Todo el equipo que puedan, todo el equipo que puedan conseguir, reflectores, parasol, todo lo que puedan conseguir para que les salga una buena producción. Suerte. Ya vamos de regreso, terminamos nuestras entrevistas, tenemos sueño, pero bueno, experiencias satisfactorias. Ya vamos de regreso a Morelia. I woke up and down the steps I ran into your arms. Your clean white dress and hair a mess blew brilliant alarms into my ears, and it's something worth seeing when you turn your eyes to me. Tell